¿Cansado del retraso de Ordenera? Sí, yo también. Cada vez que actualizo la página de Steam, parece que la fecha de lanzamiento se aleje un mes más. Estamos ahora mismo frente a un escenario que no ha ocurrido nunca en la historia de este género. Venimos de una sequía larguísimas, años donde solo Heroes 3 con el mod J nos daba de beber. Pero hoy la cosa ha cambiado radicalmente, ya que estamos probablemente frente al mejor momento de la historia de los Heroes-like. Así que me puse a buscar por ti estos 5 juegos de tipo Heroes-like que te harán la espera mucho más amena, y nos vamos a centrar en lo más importante, qué hacen diferente y qué ofrecen que el Heroes clásico no tiene. Heroes of Science Fiction. Empezamos fuerte. Ya lo probamos hace más de un año cuando aún se llamaba Silence of the Siren. El nombre actual lo dice todo. Heroes of Science and Fiction. Olvídate de grifos y ángeles. Aquí tienes mechas, alienígenas y facciones que parecen sacadas de StarCraft. Pero el cambio es mucho más que estético. ¿Qué tiene que Heroes of Might and Magic no tenga? Un mapa interactivo y peligroso. En Heroes el mapa es un tablero. Aquí es un campo de batalla vivo. Hay coberturas que son trampas. Tanques de combustible que puedes hacer explotar. Peligros biológicos que dañan a quien esté cerca. El posicionamiento en el mapa de aventuras es táctico. Objetivos construibles en el mapa. No solo recoger recursos, puedes construir en el mapa. Levanta una torreta en el cuello de botella para frenar al enemigo, o una torre de vigilancia para controlar una zona. Un ciclo de día y noche. Y no es solo un filtro bonito, el ciclo de 6 fases afecta la visibilidad y las tácticas. Algunas facciones o unidades se ven beneficiadas por la oscuridad. Mundos interconectados. Esto significa que el mapa de aventura puede tener varias capas, como la capa superficial de un planeta y su capa orbital espacial, haciendo que la exploración y la gestión de flotas héroes sean multidimensionales. Héroes con habilidades activas variadas. El desarrollo del héroe se basa en un árbol de habilidades que permite al jugador crear un comandante más único y menos atado a una clase predefinida, además de utilizar habilidades de comandante durante el combate. Es el héroe que conocemos, pero con una capa de complejidad táctica en el mapa que la saga original nunca se atrevió a tocar. Son of Conquest. Vale, este es el que visualmente grita sucesor espiritual. Son of Conquest es una carta de amor a Heroes 2 y Heroes 3, pero no te dejes engañar por su aspecto retro, está lleno de innovaciones. ¿Qué tiene que Heroes no tenga? Un sistema de magia revolucionario. En Heroes la magia depende del maná de tu héroe. Aquí, el maná o esencia lo generan tus propias tropas en mitad del combate. Llevas muchas unidades de orden, generarás esencia de orden. Esto te obliga a crear ejércitos sinérgicos y cambia totalmente cómo planteas las batallas. Gestión de ciudades en el mapa. No hay pantalla de ciudad. Los edificios se construyen en parcelas alrededor de tu castillo, directamente en el mapa de aventura. Esto lo hace más visual y te obliga a decidir qué estructuras quieres edificar, ya que no todas se podrán construir en el mismo castillo por falta de espacio. Adiós a los Doom Stacks. Aquí los héroes no son simples transportistas. Empiezan con un límite de espacios para unidades que puedes ampliar al subir de nivel. Pero esos mismos espacios también determinan qué magia tendrás disponible, ya que cada tropa genera un tipo de esencia durante el combate, como hemos mencionado antes. En otras palabras, tu composición del ejército moldea tus hechizos. Combates más tácticos. Las batallas son mucho más profundas y dinámicas. Las unidades tienen zonas de control que castigan los movimientos imprudentes. Arqueros con rango limitado, obligando a reposicionarte para aprovecharlos. Movimiento casilla a casilla, permitiendo ajustes precisos sin perder el turno. Alturas y terrenos que influyen en defensa y ataque. Habilidades únicas activables en cada unidad que cambian por completo cómo afrontas cada pelea. Solo con que coge la fórmula clásica y la refina, solucionando problemas que la saga original arrastraba desde hace 20 años. Heroes Hours. Heroes Hour es Heroes of Might and Magic puesto a 200 por hora y con una dosis de locura. Gráficos retro, mapa de aventuras, héroes, castillo, todo se siente como un Heroes, sin embargo hay diferencias. ¿Qué tiene que Heroes no tenga? Batallas en tiempo real, es la diferencia clave.
Tú no controlas a cada unidad. Las batallas no son por turnos, son auto battles caóticos con cientos de unidades, donde tú lanzas hechizos y das órdenes generales al momento. Mucho más rápido y espectacular, pero caótico hasta el punto de perder el interés. Mapas procedurales infinitos. El juego está diseñado para la rejugabilidad infinita. Los mapas se generan proceduralmente y están llenos de cosas. Es decir, los mapas son siempre diferentes. Sinergias entre héroes y unidades. Las habilidades de los héroes pueden transformar por completo a tus tropas. Incluso unidades de tier bajo pueden ser viables en late game con las combinaciones adecuadas. La mejor asimetría entre facciones. Sus 12 más 6 facciones no solo cambian tropas, cambian el gameplay del mapa de aventura. Por ejemplo, Infierno usa portales para moverse. Bestias siguen huellas y rastros. Enanos mejoran artefactos y usan runas únicas. El mejor modo aventura del género. El mapa está lleno de interacciones, eventos y sistemas únicos por facción. La exploración es dinámica, variada y siempre sorprendente. A esto se suman grandes mejoras de calidad de vida. El juego apuesta por la comunidad del jugador. Por ejemplo, puedes mejorar todas las unidades de un mismo tipo en tu imperio con un solo clic sin volver al castillo ni repetir la mejora en cada unidad. Cada facción tiene su propio minijuego. Es rápido, es caótico, es adictivo, es el héroe perfecto si solo tienes 20 minutos y te apetece ver una batalla absurda. Son of Silence. Bien, si el primer juego era Héroes en el espacio, Son of Silence es otra cosa. Es probablemente el que más se aleja de la fórmula y ahí está su magia. ¿Qué tiene que héroe no tenga? Punto 1. Es un deck builder, un constructor de mazo. Esta es la gran diferencia. Aquí no reclutas unidades en un castillo, construyes un mazo de cartas. Esas cartas representan tus unidades, tus hechizos y hasta la mejora de tus ciudades. Tu ejército es tu mazo. Punto 2. Batalla de Auto Battle. Cuando entres en combate, olvídate del tablero táctico por turnos. El juego se convierte en un Auto Battle donde las unidades luchan solas. Tu trabajo táctico lo hiciste antes, al componer tu ejército, tu mazo y posicionar tus tropas. Punto 3. Un arte sublime. Héroes es bonito, pero Son of Silence es una obra de arte en movimiento. El estilo visual es único y define toda la experiencia. Punto 4. Unidades particulares. Se tiene en cuenta el cansancio de tropas. Se pueden curar más rápido en la retaguardia o que cada unidad es buena contra otros tipos de unidades. Si te gusta la estrategia del mapa de aventura, pero el combate táctico de héroes siempre te pareció lento, Son of Silence es una alternativa fresca y rapidísima. Age of Wonders 4. ¿Eres de los que te sientes limitado por las facciones de héroes y preferirías crear una facción que represente tu propia fantasía? Age of Wonders 4 es tu juego. Si la veterana saga Age of Wonders emergió como alternativa a héroes y siguió gravitando más hacia los juegos de tipo 4X, en esta última entrega los de Triumph Studios han dado rienda suelta a la personalización de sus facciones. Inicia con una cultura base, añádele un tipo de líder. Diseña el aspecto físico tanto de tu líder como raza. Añade rasgos mecánicos de facción y raza. Moldea tu facción a tu antojo, investigando tomos de magia, que te proporcionarán, entre otras cosas, transformaciones que cambiarán tu raza en sus mecánicas, e incluso aspecto físico. Un sueño para todo aquel que quiera personalizar su facción hasta el último detalle. Pero, ¿qué otras diferencias nos ofrece? Diplomacia. Con un pilar puesto en los juegos 4X, Age of Wonders 4 puede presumir de un sistema de diplomacia complejo del que Héroes carece. Declara amistades o rivalidades, denuncia los traspasos de tus enemigos, declara guerras o haz pactos defensivos, intercambia recursos, influye en ciudades libres y conviértelas en tus vasallos. Construcción de ciudades. Al igual que otros juegos 4X, en Age of Wonders 4 puedes construir tus ciudades en el mapa de aventura a tu antojo. Eso sí, construirlas requerirá de un recurso especial, el Imperium. Además de incurrir en severas penalizaciones si sobrepasas el límite de 3 ciudades que el juego impone y que se puede expandir a través de las habilidades del Imperio. Sin pelotones, más o menos. En Age of Wonders 4 cada unidad representa un pelotón de un pequeño número de combatientes que es representado visualmente por un modelo o figura. El número de figuras máximo se consigue con la salud máxima de la unidad,
y va descendiendo conforme la salud de la unidad baja a recibir daño. Y cuantas menos figuras, menos daño hará tu unidad. Ahora bien, cada unidad no tiene un número de combatientes que puedas manipular, es decir, no se pueden apilar unidades para hacer crecer su número ni dividirlas en múltiples grupos. Cada unidad es única y su número de figuras de combate es predefinido y solo depende de su salud. Además de esto, las unidades pueden subir de nivel, tienen sus propios puntos de movimiento y pueden viajar y combatir sin necesidad de pertenecer al ejército de un héroe. Y ahí lo tienes, 5 juegos, un sci-fi táctico, un deck builder artístico, un sucesor pulido, un autobattle caótico y un 4X con un sistema de personalización de facciones sin rival. La moraleja es simple, es un momento increíble para ser fan de este género. Ordenera llegará cuando llegue. Mientras tanto, hay un renacimiento entero ahí fuera esperándote. La pregunta es, ¿cuál probarás mientras esperas Ordenera? Déjamelo en los comentarios y dime si me he dejado alguna otra joya. Nos vemos en el próximo vídeo, pero antes quiero agradecer la colaboración que he tenido con este vídeo gracias a Yatadoc, a Jaume y a Vitir por sus comentarios en cada uno de los juegos a los que he descrito. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.